República y a su gabinete tratando de llegar o establecer, entendemos, puentes de diálogo con las diferentes regiones del país, con estos consejos descentralizados. Ayer se realizó uno en Junín, en el estadio, en el Coliseo Huanca, en Huancayo. El día de hoy se realiza un consejo descentralizado en Puno, en un contexto, como venimos comentando, donde se han activado una serie de protestas en todo el país. Ayer lo veíamos en Cajamarca, lo veíamos en Huancavelica, lo veíamos en Lima, por ejemplo, con las protestas del SUTEP o de la CGTP, y para este fin de semana además se han anunciado una serie también de movilizaciones. Entonces muchos nos preguntamos si las acciones que está tomando el gobierno de acudir a las regiones con el gabinete bastan o ayudan para calmar justamente estos ánimos, o nos encontramos en un punto quizá de no retorno en la relación del gobierno, en la relación del presidente Castillo justamente con la población, sobre todo con la población en las regiones. Estamos para comentar sobre este tema con la politóloga Paula Tábara. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar, un gusto. Igualmente, Paula, y preguntarte eso, si lo que hemos visto en la última semana, a partir de las fuertes protestas en Huancayo y en los otros puntos del país, constituye un punto de inflexión para el gobierno. Creo que constituye un punto crítico para el gobierno y para la relación del gobierno con la ciudadanía, además con parte de la ciudadanía que, si tenemos en cuenta las regiones donde se ha movilizado principalmente la población, pues son regiones incluso donde había un alto porcentaje de apoyo electoral al presidente Castillo, ¿no? Parece un punto muy difícil, ¿no? Un punto en el cual las confianzas se han roto, las relaciones además de no solo roto, sino que habría pues algunas situaciones que han llevado a que haya desconfianzas mutuamente, ¿no? Y entonces creo que si bien estos consejos son un buen síntoma, el que ayer el presidente Castillo, por ejemplo, haya pedido disculpas en Huancayo es un buen síntoma, todavía falta como darle consistencia a cuáles van a ser las soluciones reales, fácticas, palpables para la ciudadanía. Quizás según se vaya viendo eso, haya algo de la relación, no necesariamente gobierno-ciudadanía, pero hay una relación aún más importante que cuidar, Estado-ciudadanía, lo que significa el Estado y el servicio público para la ciudadanía. Entonces quizás todavía haya allí algunos canales que se puedan recuperar más allá del presidente Castillo con la relación del Ejecutivo, del Estado, con la población. Y Paula, para tratar de entender, ¿no?, cómo así se genera este punto tan crítico de protesta a nivel nacional para el gobierno, porque críticas el gobierno ha tenido, fundadas o no, desde el primer día, incluso desde antes de asumir su gestión. Pero ¿qué cambió? ¿Qué exacerbó el ánimo de la población? ¿Cuáles son esos motores o esos gatillos que se han activado para que la gente salga de manera masiva? ¿Qué ha cambiado? Es la pregunta. Creo que ha cambiado el paso del tiempo, para comenzar. Es decir, había un momento en el que quizás se podía tener más paciencia, se podía entender que se estaba comenzando, ¿ya? Pero creo que, digamos, creo que hay una situación ya ahora ya pasó, ya no le puedo seguir dando tiempo al gobierno. Hay cosas que además la coyuntura global han hecho que efectivamente ocurriesen, como las alzas de los precios, ¿no? Y que van haciendo que se pierda esa paciencia. Si sumamos a eso que cuando empieza el conflicto no parece tomarse en serio y entonces los ánimos se van caldeando, y además que hay declaraciones desafortunadas en esos primeros días, pues eso solo va a incrementar la sensación de que no se está respondiendo y no hay como interés en responder. Y ello pues ha llevado también a que cada vez se pacifiquen más y que protestas que empezaban quizás con temas puntuales, específicos por resolver, se vayan tornando ya en el problema es más grande que solo esto, es sistémico, es de cómo está funcionando el Ejecutivo, es de si el Congreso ha respondido o no, y entonces empezamos como a sumar malestares en los días. Creo que si se hubiese atendido más rápidamente la protesta, ¿no?, y legitimado más rápidamente los diálogos necesarios en esas regiones, quizás no hubiésemos llegado hasta este punto. Ahora, el gobierno
más allá de las disculpas del presidente Castillo por las declaraciones desafortunadas que tuvo y que efectivamente no fueron como echarle leña al fuego a la situación, el gobierno ha tomado diversas acciones. Podemos estar a favor o en contra, pero las ha tomado. El tema de exonerar por un tiempo limitado el impuesto selectivo al consumo de los combustibles. Ayer el Congreso de la República terminó aprobando esta exoneración del IGB. No me quiero poner en el campo económico, vamos a ver si esto da o no da resultados. Pero desde el punto de vista político, Paula, ¿tú crees que esto tenga efecto en la población y la gente diga, bueno, se han tomado medidas y el precio del pollo empezó a bajar, el precio de la gasolina empezó a bajar? ¿Crees que realmente en términos políticos le resulte al gobierno estas medidas? Creo que podrían resultar si, uno, van mostrando resultados efectivos, dos, si rápidamente se comunican de una mejor manera, porque creo que esa es otra cosa que no se ha sabido comunicar, que algunas de estas medidas no van a generar efectos mañana, pero tomando un tiempo quizás pueden resultar. Y lo otro es que ahora mismo creo que la población también está esperando algo más que medidas efectistas, digamos. Ya no es solamente el precio del pollo, el precio de la gasolina en el inmediato, sino que se van sumando reclamos, ¿ya? Y esto, además de qué va a venir acompañado, qué plan tienes, ¿no? ¿Qué más vas a hacer que resolverme lo inmediato? Si no se logra construir una dinámica de cuáles son esas prioridades, qué más se va a hacer, puedes saber a poco. Bueno, porque además, Paula, las demandas en este momento son de diverso tipo. Cada grupo tiene una demanda específica. Un ejemplo muy concreto, ayer conversábamos con el secretario general del SUTEP, señalar que ellos piden que el presidente cumpla sus promesas de campaña. Así de claro. Esto es materializable, esto se puede realmente realizar. Y a ver, la otra pregunta, ¿hasta dónde va a poder ceder el gobierno? Porque yo veo un gobierno débil que empieza a dar. Bueno, yo también quiero que a mí me den. Paula, por favor, te pido unos instantes. Vamos a escuchar los titulares de la media hora y me contestas la situación actual por la que atraviesa el país. Esta situación de crisis, que uno se pregunta, Paula, si realmente la crisis terminó, cuándo comenzó, cuándo terminó, o es una crisis constante. Pero yo te preguntaba sobre la capacidad que va a tener el gobierno del presidente Pedro Castillo para ceder a las diferentes presiones que ya están actualmente, que ya se dan actualmente, pero uno dice, bueno, pueden seguir surgiendo y surgiendo. ¿Hasta cuánto va a poder ceder el gobierno? ¿Cuánto va a estar dispuesto a dar? Creo que es sumamente importante allí volver sobre la idea del programa, de qué quieres hacer y y entonces a partir de allí, hasta dónde creo que estos son solicitudes legítimas de la ciudadanía y cuándo hay puntos en los que tengo que decir no, mi política, mis planes, los objetivos, las prioridades del gobierno no pueden ir más allá. Allí me preocupa, por ejemplo, especialmente el tema de los transportistas informales. Puede haber un punto en el que reclamos legítimos respecto a los altos costos de la gasolina, pero también tiene que haber un punto en el que el gobierno pueda decir, como política de gobierno, como política de Estado, no puedo seguir cediendo, ¿no es? Perfecto. Eso es tan importante, una cosa que hemos reclamado casi desde el comienzo, que es tener claras cuáles son las políticas y las prioridades del Ejecutivo. Perfecto, Paula. Muchísimas gracias por esta entrevista. Paula Tábara, politóloga, sobre el actual contexto que enfrenta el país. 12:36.